Jackie acá en el estado. Ahora hemos tenido otras solicitudes de lo que platicaremos ahora, pero bueno, nos hemos dado cuenta que en Sonora a veces la gente tiene cerquitita a las comunidades indígenas, pero no las tienen como muy ubicadas o no les queda claro. Torim está a media hora de acá, supongo que algunos habrán ido, otros no. Es uno de los 8 pueblos yaquis y es una comunidad que dentro de los grupos yaquis es bastante tradicional, es decir, entra como en la media. Como se imaginarán, cada pueblo tiene diferente conformación y diferente forma de flujo de fuerzas y como de respeto a sus autoridades religiosas, a sus autoridades civiles. Torim es un pueblo bastante tradicional, lo cual ha facilitado nuestro trabajo porque es mucho más fácil saber con quién hay que tomar las decisiones. En otro tipo de comunidades rurales hay muchos grupos diferentes y aunque nosotros solo trabajamos en comunidades que nos invitan a trabajar, el INA no trabaja en comunidades que no invitan, o sea que la propia comunidad no manda la solicitud. Obviamente trabajamos, digamos, en zonas arqueológicas, en museos, es otro tipo de trabajo, pero el trabajo que se realiza en comunidades con bienes que se llaman vivos, es decir, con bienes que son venerados, como es muy preciso el trabajo que se tiene que hacer, porque para la comunidad implica mucho que se les estén metiendo mano a sus santos, ¿no? Es como muy importante, y más en comunidades tradicionales e indígenas. Entonces se tiene que hacer todo un protocolo y la primer parte es recibir una invitación. Si no hay una invitación, no se trabaja. En Torim ha sido muy sencillo porque el grupo es muy cohesionado, el grupo de autoridades religiosas está muy cohesionado, entonces ha sido como muy orgánico todo el trabajo que se ha realizado. Bueno, ahí está Torim. Torim pertenece en realidad al municipio de Guaymas, aunque le queda más cerca Obregón, y ellos mismos se quejan de que les queda lejísimos y no se sienten como relacionados con eso, pero bueno, ahí es donde está ubicado. Ahora, Torim tiene una serie de características muy particulares, que es que tiene un templo que está vacío. Casi todos los templos en México y también en la zona yaqui tienen las imágenes dentro de lo que es la nave de la iglesia, pero por una serie de características que tienen que ver con historia, con tradiciones locales, con una serie de cosas, ellos decidieron que el templo está vacío. Entonces el templo es esa navezota que se ve ahí, ellos le dicen en lengua yaqui, se dice teopo, y lo adornan cada vez que hay una fiesta, por eso pusimos esa imagen de arriba para que la puedan ver. Y el teopo se ve ahí, eso sería como la estructura, y está en una elevación como en casi todas las comunidades yaquis. Entonces es muy interesante y al mismo tiempo es muy malo para las piezas que nosotros conservamos, porque las piezas están siendo trasladadas todo el tiempo. Según sea la fiesta del santo, tiene que recorrer un largo camino para hacer una escultura, digamos, para llegar a la iglesia. Las piezas están en este edificio que nosotros sacamos acá del dibujo, que es el Curato, que es un edificio del 19 que tiene 2 habitaciones, y una de las habitaciones sirve como para, aunque hay una sacristía, cumple las funciones de sacristía aquí, y en la otra están guardadas las imágenes en un recinto que está cerrado todo el año con las temperaturas que hay en esta zona de México, que eso no es muy bueno para las piezas, como platicaremos ahora. Pero bueno, este es el teopo. Y lo que es muy importante destacar es que Torim tiene una de las colecciones de imágenes más completas del norte de México, en lo que se refiere a la significación del ciclo del Triduo Pascual. No sé si alguien sepa lo que es el Triduo Pascual, ¿no? ¿Sí? Si nos quiere platicar o quiere que yo lo comente. Pues los días santos, ¿no? El Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Exacto, tiene que ver con todo lo que es la fiesta de Semana Santa desde que empieza la Cuaresma en realidad. Entonces, lo que suele pasar en México y en todos lados, y mientras más pequeña sea la comunidad, más pasa, es que, digamos, hay un nazareno, un Cristo nazareno y un niñito Dios y un no sé qué, y todo se usa para la fiesta. Entonces al nazareno le quitan la ropa y entonces luego resulta que es el que se presenta en el templo. Es decir, la misma imagen sirve para hacer toda la significación de forma distinta. Pero en el caso de Torim, curiosamente está la colección casi completa. Es decir, hay un Cristo nazareno, hay un Cristo en la columna, hay un Cristo, o sea, hay cada cosa. Entonces cada imagen se puede utilizar para cada periodo de la fiesta. ¿Por qué es importante esto? En el norte y no solo en el norte, en el Bajío, en el norte y en el occidente de México, el tipo de grupos evangélicos que llegaron a las comunidades, para ellos era fundamental la escenificación de la pasión de Cristo. Fue una manera de evangelizar a la gente.
¿no? Y como eran grupos dispersos, hacer cosas como de teatro funcionaba muy bien. Nosotros trabajamos también mucho tiempo en una misión que a lo mejor algunos conocen, que se llama Cocóspera, que está en Imuris, en el norte de Sonora, donde pasó un poco lo mismo. Llegaban los jesuitas y lo que había eran estos grupos indígenas que eran, algunos eran semisedentarios, otros no, algunos cultivaban, otros no, y lo que hacían era esta cosa que se llamaba la reducción, que era congregarlos en las misiones, ¿no? Hacer pueblos, porque no vivían en pueblos. Entonces, la escenificación de la Semana Santa era una manera de hacer que la gente estuviera cerca, que les atrajera la idea de la Semana Santa. Entonces, en el caso de Torim, todas las piezas permanecen. Es muy probable que en muchas de las comunidades mexicanas de esta zona hubiera piezas de todo el grupo, pero se han ido perdiendo, se han deteriorado, se vendieron. El saqueo y la venta de piezas artísticas es el tercer comercio ilegal en México. Entonces, después de las armas y del narcotráfico, nada más como para que se hagan una idea de cómo es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la colección de Torim hay 27 esculturas y un cuadro de caballete. Todos son de la vertiente como jesuita, es decir, también los franciscanos tenían santos que les gustaban más, los jesuitas tenían santos que les gustaban más, los dominicos tenían sus santos, pero aquí casi todos son de las advocaciones preferidas de los jesuitas, pero acuérdense que a los jesuitas los corrieron en 1767 y entonces en casi todos los lugares los franciscanos vinieron a cubrir esos espacios. Entonces a veces hay imágenes que son franciscanas, por ejemplo también en Magdalena de Quino en México, si ustedes saben, se celebra el día que es la fiesta de San Francisco de Asís, pero celebran a San Francisco Javier, que es un santo jesuita, o sea, se juntaron las dos tradiciones, ¿no? Y a quienes les importa es a los pápagos, que es un grupo indígena muy importante en México, también a la población mestiza, pero es muy popular allá. Bueno, este es como el estado en el que está la colección. Como en casi todos los grupos indígenas también las imágenes están vestidas a modo de ellos, entonces como pueden ver, esa Magdalena está vestida a la usanza yaqui, pero no a la de ahorita, sino a la de como imitando a la porfiriana, digamos que tampoco es cierta, porque la porfiriana agarraron esos vestidos del sur de Yucatán cuando los deportaron, pero bueno, es como su manera, y los otros tienen esta como imagen, como ven. Bueno, ellos tienen fiestas que son muy respetadas y que tienen periodos del año, y las imágenes cumplen una función en esas fiestas. Y en esas fiestas las piezas se deterioran muchísimo. Una cosa que nos ha pasado mucho en el norte de México es que la gente, como está acostumbrada, no se da cuenta del nivel de la temperatura que tienen en el norte. Y eso daña las piezas brutalmente. Y la gente, como son objetos inanimados, aunque tienen un soplo divino, digamos, para la comunidad, las trata como si no les pasara nada. Entonces la gente va con gorras, con rebozos, tapándose del sol, por ejemplo en Semana Santa, y a la pobre pieza la traen sin techo, sin todo ese tipo de cambios de temperatura, de estar en un cuarto encerrada, a salir al sol, a dar la vuelta, que te estén manipulando, que te estén cargando, y estés así, todo eso va generando un deterioro, ¿no? Entonces, en el caso de las piezas depende de las épocas cuando se usan o cuando van a tener un deterioro mayor, y las piezas se deterioran más en épocas del año. En el caso de Torim es muy importante, como les decía, el Triduo Pascual, entonces toda la parte de Semana Santa es cuando las piezas tienen una manipulación mayor, y eso es una cosa que un restaurador tiene que saber, y cuando hay dinero venimos a observar la Semana Santa para tratar de proponer alternativas. En este caso no hemos tenido la oportunidad. Bueno, luego, la otra cosa que hay en Torim, como en casi todos los pueblos indígenas que son de población mayoritariamente indígena en México, es que hay un gobierno tradicional alterno al gobierno municipal, y en el caso de Torim es muy respetado, ¿no? Entonces eso, como les decía, facilita nuestro trabajo porque sabemos exactamente con quién tenemos que platicar, negociar, con quién hay que hacer las cosas, y además tiene otra maravilla el caso de los yaquis, que los puestos de los cargos, que se llama sistema de cargos. ¿Sí saben lo que es un sistema de cargos? No, el sistema de cargos es una cosa que surgió en el siglo XIX en casi todas las comunidades indígenas de México, que en ese momento eran casi todo México. Y que lo que hacía era reproducir un sistema de cargos, pero de los que se tenían en España. Por eso los nombres se llaman concejales, alcaldes, etcétera. Y tiene que ver cuando se replegó la colonia,
los grupos tuvieron que como que autocontenerse y vivir de sus propios recursos. O sea, cuando estaba la colonia pagaban un tributo, pero la colonia los protegía, ¿no? Cuando llega el Estado mexicano y desamortiza los bienes de la iglesia y desamortiza los bienes de las comunidades tienen que ver cómo se protegen de los hacendados, de la gente que les quiere quitar terrenos, etcétera, y generar una estructura de poder donde la gente sabe que hay un señor que es el gobernador y que va a ser electo cada año, y entonces no va a abusar de las demás personas porque solo está en un año en el cargo, por ejemplo. O sea, no se va a volver cacique, aunque hay cacique siempre, pero va a ser la persona que va a estar a cargo o sea, cada año se va a elegir entre la gente a alguien que los va a representar, que va a trabajar por el bien del pueblo, y se van eligiendo para diferentes cargos, que se llama, que es una manera en que una persona ocupa un puesto en toda esta jerarquía religiosa y civil que se tiene, y de su bolsa corren los gastos, porque no hay gastos de otra manera. Entonces era un honor, es como ser mayordomo, que eso sí lo deben más o menos conocer, digamos. Es como aceptar un honor de tener un cargo y vas subiendo en el cargo y eso te va volviendo una persona más importante en el pueblo, pero al mismo tiempo tú tienes que pagar eso, y eso autorregula las fuerzas de dinero y de formas en que funciona el pueblo. En el caso de los pueblos yaquis, lo que es muy bonito es que los cargos religiosos son vitalicios, cosa que no nos pasa en otros lados. Y eso es muy bueno porque un cargo vitalicio, por ejemplo, en el caso de lo que son las quillostes y las tenanches, sobre todo de las quillostes y de los temastianes, son como los mayordomos de las iglesias. Es decir, las quillostes son las señoras que se encargan de las imágenes femeninas y los temastianes son los que se encargan de las imágenes masculinas. Y son los que las limpian, las preparan para la fiesta, se las pasan a las demás personas para que las carguen en la fiesta, etc. No son como los encargados espirituales de esas piezas inanimadas. En casi todas las comunidades de México y sobre todo en el centro sur, los cargos se rotan cada año, como yo les decía, y entonces la gente no está tan relacionada con la pieza, no la quieren tanto. Es como un cargo que cumplen social, pero no es esta como amor que le vemos que tienen, por ejemplo, los yaquis con sus propias piezas, porque las conocen desde niños, porque sus papás los prometen. Cuando son niñitos y se enferman, digamos, sus familias se los prometen a tal o cual santo, y entonces están obligados a cuidar de ese santo. Y luego hay una jerarquía también, hay los que se llaman telles, que son los mayores, ¿no? Que ya llevan más tiempo y se van encargando de las piezas, pero eso para un restaurador es muy bueno, porque como verán ahorita nosotros damos cursos y talleres después para que puedan cuidar las imágenes, y funciona con gente que va a estar vitaliciamente en un puesto. Si tú le das un curso a una comunidad indígena donde el cargo va a cambiar cada año, pues el día que ya nos fuimos ya nadie se quedó con la información, ¿no? En cambio aquí sí se queda. Creo que no he hablado de cómo funciona el proyecto, pero ahorita les explico. Bueno, ¿cómo es que llegamos a Torim? Nosotros llegamos porque la doctora Raquel Padilla, que es una antropóloga que trabaja en el Centro INAH Sonora, es muy cercana a casi todos es conocida en los pueblos yaquis. Y ella es la encargada, por parte del Centro INAH Sonora, de hacer los inventarios de bienes sacros y de patrimonio cultural del estado de Sonora. No sé si de todo el estado de Sonora, pero de una parte importante sí. Como yo les decía, el tráfico de bienes culturales es altísimo en México, y entonces se tiene que tener como catastro, como un inventario nacional, que no todo el mundo tiene acceso, porque si no todo el mundo vería las piezas, sería más fácil robárselas, pero hay un catastro, digamos, como un inventario general que maneja el INAH, donde, por ejemplo, cuando se roban una pieza, tiene que haber una ficha con medidas, con foto, con etcétera, para que sea más fácil que Interpol, que la PGR, que cualquiera pueda recuperar las piezas. Entonces Raquel estaba haciendo, además de su trabajo de antropología con los yaquis, el inventario, y se dio cuenta que la colección de Torim era muy importante y empezó a conversar con ellos. Y fue a partir de ahí que surgió la curiosidad de la comunidad, porque se empezaron a trabajar las piezas. Ahora, en Torim se juntan una serie de problemas materiales que hacen que la colección esté muy deteriorada. Como yo les decía, por ejemplo, si se encuentran en un lugar cerrado con poco aire, las cosas se deterioran más. Pues bueno, están encerradas en un cuarto donde está cerrado. Hay goteras de humedad dentro de los cuartos, hay goteras de humedad dentro de los cuartos. Están vestidas con ropa ajustada, con 18 capas de ropa, que además muchas veces es ropa, como no tienen mucho dinero,
son telas sintéticas que respiran menos que el algodón, entonces eso genera microclimas de humedad, ratones, ¿me entienden? O sea, es como, imagínense que están metidos haciendo una cosa así caliente, y a veces cuando quitamos la ropa está hasta mojada de la humedad que va guardando, ¿no? Y eso genera ataques de insectos, un montón de cosas, ¿no? Imagínense que es como un lugar en su casa que no barren que les debe pasar, ¿no? Hay un lugarcito en la casa que tienen lo de invierno, del verano, y el día que lo mueven está lleno de arañas, ¿no? Así es más o menos lo que pasa. Si los objetos están hacinados, que es lo mismo. Y otro caso especial es si tienen velas y veladoras cerca, cosa que también pasa cuando las llevan a la iglesia, hasta perfume les echan y luego les ponen la veladora y entonces ha habido hasta explosiones, ¿no? O sea, bueno. Otra cosa que pasa es si se les cuelgan listones, joyería, etcétera. Y bueno, eso también pasa acá. Si tienen polvo acumulado. Y luego el gran problema que pasa en todo México, que es el problema más grave que hay, es que las piezas se deterioran ellas solas, ¿no? Las cosas se friegan como uno se va volviendo viejo. Pero es como si vas con un mal cirujano plástico. Y entonces lo que pasa mucho en México es que hay restauradores empíricos o santeros en los pueblos que deciden arreglar las piezas. Y eso es lo peor que le puede pasar a una pieza, porque generalmente rayan, raspan, ponen capas de pintura, quitan ojos, ¿me entienden? O sea, hacen como trabajos bien intencionados, pero que lo que acaban haciendo es que destruyen las piezas. La colección de Torim está llena de eso. Y detectamos 3 momentos de intervenciones, una hecha por un padre yaqui, otra hecha por alguien que sabía de restauración, porque encontramos materiales que solo se venden en Estados Unidos, porque bueno, se hacen análisis, esto también ahorita platicamos, y lo vimos. Entonces, las piezas de Torim están muy dañadas por intervenciones anteriores, sobre todo ese es el problema que hemos tenido antes. Bueno, estos son algunos ejemplos del daño que tienen, pueden ver la escamación en esa virgen atrás. O, por ejemplo, en el cuadro de la Virgen del Refugio, como ya se le está cayendo la pintura, la pueden ver, está totalmente levantada. Esas son causas naturales, eso tiene que ver con el calor y con la humedad. Como no es una clase de restauración, no me voy a detener en eso, ¿no? Pero, y luego tenemos el problema de las intervenciones anteriores. Unas son muy bien intencionadas, como en el caso de Seiche Omo, que pues ya tiene totalmente fracturadas las piernas, los dedos, etcétera, y la gente hace amarres, ¿no? Y entonces lo que hacen es que dañan porque generan tensión, etc. O esto que es una intervención anterior y como pueden ver ahí estamos a mitad del proceso de limpieza y se ven las dos etapas, ¿no? La etapa original, que aquí afortunadamente no la habían rayado tanto, porque a veces no encontramos nada abajo, ¿no? Y la pintura vinílica o de baño que le pusieron. Luego le ponen pintura acrílica de baño y eso pasa en todo México, en comunidades rurales, urbanas, mestizas, de alto presupuesto, de bajo presupuesto, eso pasa en todos lados, ¿no? Bueno. Como les hicieron el favor de leerles en la nota, bueno, cuando nos acercamos a Torim la primera vez, pues había que hacer un dictamen general de la colección. Uno no empieza a trabajar hasta que no hace un primer dictamen. Entonces, desde el primer dictamen nos dimos cuenta que la comunidad era una comunidad abierta y que quería trabajar. Empezamos a hacer esto, o sea, con todos los cargueros de la iglesia, empezamos a revisar pieza por pieza y eso implica desvestirlos. Y aquí no te conocen, o sea, imagínense que ustedes un día van a llegar y yo llego a tu casa y te digo, hola, vengo a hacer un dictamen de la ropa de tu mamá, ¿me puedo meter al closet de tu mamá y empezar a sacar todo y a ver cómo están los peines y las joyas? Pues es algo que no es fácil, ¿no? O sea, por más que traigas credenciales y te conozcan, etcétera. Entonces es un trabajo que hay que hacer con cuidado y que hacerlo con ellos y estar pidiendo todo el tiempo permiso. Hay que hacer que las personas encargadas de las imágenes sean las que las desvistan la primera vez, etcétera, y empezar a ver las piezas. Nosotros en Torim encontramos hasta piezas de marfil que llegaban. Lo que casi nadie sabe es que la nao de China paraba primero, antes de llegar a Acapulco, paraba aquí en Mazatlán, y muchas piezas se quedaban acá. Lo que pasa es que se las deben haber robado casi, ¿no? Pero, por ejemplo, en el área de Nayarit hemos encontrado piezas también de marfil, es decir, había piezas ricas, pero todo eso fue saqueado, vandalizado en algún momento en la época en que la parte del norte del país fue la menos cuidada de México, ¿no? Que apenas si México podía con la parte del centro y ahí estaban los gobiernos, entonces la parte del norte de México, bueno, pues se robaron la mitad, ¿no? O sea, digamos, esa parte quedó como sin mucha protección. Pero bueno, ahí estamos haciendo el primer trabajo y, bueno, ahora sí les voy a explicar cómo trabajamos nosotros. La Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural, que es donde nosotros trabajamos, tiene muchísimas áreas de trabajo, porque como les decía, hay zonas arqueológicas, hay museos, hay comunidades, hay, bueno,
hay archivos parroquiales, hay archivos civiles, o sea, el trabajo es brutal y solo somos 160 restauradores para toda la República Mexicana. Entonces, bueno, los 160 estamos ahí y luego se contratan personas. Cada vez que se reduce el presupuesto se puede contratar a menos gente que ayuda, ¿no? Esa es como el otro parte de todo. Entonces, las comunidades rurales mexicanas han sido la parte más descuidada porque generalmente son comunidades marginadas, pobres, que se asume que el patrimonio cultural en estos lugares es feo, ¿no? Sobre todo en el norte y el occidente hay un desprecio en el centro de México muy fuerte, porque se cree que no hay piezas buenas y como pueden ver las piezas son buenísimas, ¿no? Pero hay como esta idea de que no hubo mucho trabajo como de evangelización como hay en el sur de México, ¿no? Como estas iglesias llenas de barroco y de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue justo generar un proyecto que pudiera atender estos problemas de este tipo de comunidades que están como poco atendidas. En general hemos trabajado en comunidades indígenas, pero eso no quiere decir que solo sea exclusivo para comunidades indígenas. La idea es que sean comunidades básicamente que estén en municipios, o no en municipios, pero en zonas de baja, de alta o muy alta marginación, es decir, que ellos no podrían conseguir recursos para hacer sus restauraciones. Cualquier restauración que se hace se tiene que pedir una licencia en el INAH, como en cualquier, digamos, como es una licencia de obra, ¿no? Entonces, lo que pasa en estos pueblos es que no se pide la licencia porque no saben siquiera que hay que pedir la licencia, muchas veces son monolingües, etcétera, hay un montón de problemas ahí. Entonces, lo que hacemos es que atendemos a 2 comunidades rurales al año por 2 temporadas de 3 meses, una la primera mitad del año y la segunda mitad del año. A Torín le toca la segunda mitad del año y ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en la zona Cora de Nayarit, con los Coras de Nayarit en la parte de la Semana Santa. Nuestro compromiso con Torín se acaba este año y nos vamos a pasar a la zona Otomí en Querétaro. Es decir, la idea es como atender estos lugares que de otra manera no tendrían oportunidad, ¿no? Y que tienen colecciones buenas y que son importantes para la gente, aunque las colecciones no fueran tan buenas. Lo importante es que son los bienes que ellos veneran y hay una serie de tradiciones culturales asociadas a ellos que es deber del INAH preservar. Entonces, nosotros quedamos en esto con la comunidad de Torín y hasta ahorita hemos trabajado, son 4, 5, 3, 12 piezas, ¿no? De las 27 que tienen. No les vamos a poder trabajar todo, pero también la idea es que un poco, una vez que sepan de restauración y sepan que hay profesionistas que tienen una licencia, que tienen que entregar un trabajo escrito cuando se acaba, donde vienen las fotografías y los dibujos de la intervención, poderlos apoyar a que ellos consigan recursos para que metan una licencia al INAH y puedan trabajar con restauradores profesionales, ¿no? Hay una chica de Obregón que ya estudió la carrera en la ECRO, en la Escuela de Occidente, que ojalá se regrese Ángel para acá, y que ya tendrían, por ejemplo, en la zona una restauradora que podría por lo menos ser la titular del proyecto y entrenar gente, ¿no? Hay como alternativas. Bueno, ¿cómo empieza el trabajo? Les voy a mostrar rápido, porque ya los debo tener aburridísimos, pero bueno, se trasladan de un lugar al otro, ¿no? O sea, del zona del curato donde trabajamos, a veces a la iglesia, a ciertos lados. Lo primero que se hizo en el caso de Torín fue hacer una fumigación extensiva, porque las piezas estaban atacadísimas. Y en ese caso, bueno, se trabaja con cosas muy, muy tóxicas y se tiene que sellar el lugar, se tiene que dejar aislado, y eso lo hace un especialista que vino desde México, es un biólogo, lo hace, y ya después podemos entrar nosotros. Aquí estamos ya desvistiendo las piezas. Y bueno, la primera cosa que se hace es un registro muy minucioso de las imágenes y que da lugar a esto, además de las fotografías, un restaurador tiene que hacer lo que se llama un registro gráfico, que es marcar en una fotografía o en un dibujo cada punto qué deterioro tenía y cómo se neutralizó ese deterioro, ¿no? Y qué labores se hicieron. ¿Por qué? La restauración es muy importante no falsificar, porque si no, no sería restauración, sería hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces una restauración se tiene que ver, se tiene que denotar, y si por alguna razón no se puede ver, se tiene que registrar para que si una persona quiere un día investigar sobre esos objetos, o sobre esa pintura mural, sobre ese libro, o sobre ese pirámide o lo que sea, tiene que saber qué parte es la inicial, o sea, cuál fue la original, lo primero que hicieron los que lo hicieron y qué fue lo que se le fue agregando. Entonces nosotros hacemos este tipo de dibujos que tienen una simbología para que cualquier persona en 50 años, en 100, en cuando sea,
si ve la pieza, pueda saber cuál fue el trabajo que hicimos nosotros y cuál fue el trabajo o sea, cuál era la materialidad previa. Bueno, y después ya se va trabajando, se hacen intervenciones, todas las fotografías son de Torin, ¿no? Ahí estamos trabajando las diferentes piezas en diferentes momentos, y aquí les traigo como unas imágenes como para que vean más o menos cómo quedan las piezas. Los cambios tampoco son brutales ni mucho menos, a menos de que la pieza esté muy, muy deteriorada, ¿no? Bueno, este es el Nazareno, que sí cambió muchísimo. No se aprecia en la foto, pero esa escultura tenía pintura literal, esmalte de baño para decorar y ilusión encima, y las llagas igual. Entonces hay que hacer como todo un trabajo de calas y de exploración. Este es, por ejemplo, el brazo de una de las imágenes. Este es el niño Dios de la Virgen de Loreto, ¿no? Este es el Cristo de los Chapallecas, que son los fariseos de la Semana Santa que tienen ese Cristo, y también no tenía pies, estaba totalmente deteriorado, y así se me fue haciendo. Este es el San Ignacio, que es el patrono de Torin, y como pueden ver, bueno, tampoco se ve muy bien, pero estaba súper deteriorado y estaba amarrado con cuerdas, como se podía al bastidor, y entonces cada vez que lo cargaba la pobre pieza se iba bamboleando, iba soltando escamas, ¿no? Y después ya se hizo este trabajo. Esta es la Virgen de Loreto antes de la intervención y con los procesos subsecuentes. Esta es la Virgen de la Soledad, ¿no? Aquí tuvimos una experiencia muy interesante porque con las limpiezas pues está la policromía original abajo, y para los yaquis era demasiado blanca, era Yori y no les gustaba, ¿no? Porque no se parecía a ellos. También hay una cosa de idiosincrasia ahí. Entonces tiene que conversar un largo rato con ellos hasta que, afortunadamente acá, algunas de las señoras ancianas se acordaban de la pieza antes del entonces abogaron porque se quitara. En casos donde la comunidad no está de acuerdo, si la negociación no funciona, como los que usan la pieza son ellos, se deja con la policromía última, con la que ellos están acostumbrados a ver, ¿no? Mientras no le haga daño a la pieza, se puede dejar. Entonces es estético y no un problema material, se deja. Bueno, otras cosas, bueno, esto no me voy a ahondar aquí y hablar mucho, pero hay una serie de medidas de preservación que se tienen que tomar, que era lo que les platicaba, que nosotros damos cursos y talleres en la comunidad como para sensibilizar alrededor de eso. Entonces, una de las primeras cosas que se hace es hablar sobre los tipos de vestido que pueden tener las imágenes, y entonces se les da un pequeño curso con una serie de indicaciones de cómo es mejor. Obviamente la gente no va a dejar ni de vestir a las imágenes ni de ponerles listones, y tratar de hacer lo contrario es una estupidez. Eso se trató de hacer en los 80s en México, que se decía que el restaurador sabía más que nadie, entonces se trató de que las imágenes no se vistieran, y eso es absurdo porque la gente lo va a seguir haciendo, o hasta puedes generar problemas de otra índole. Por ejemplo, en una comunidad en el Estado de México se les obligó a la gente a quitarle los vestidos que tenía porque tenía una policromía de oro, de estas que son las imágenes doradas, y la gente empezó a sentir que no llovía en el pueblo porque la Virgen estaba desnuda, por ejemplo, se sentía incómoda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que suenan muy ridículas generan tensiones en los pueblos, ¿no? También, por ejemplo, quitarle la ropa a una imagen donde hay una señora que se quedó a vestir santos, literal, le quitas un trabajo en el pueblo, le quitas un lugar en el pueblo. Todo ese tipo de cosas hay que empezar a verificarlas y verlas. Por eso también a veces trabajamos con antropólogos para que hagan un primer trabajo y nosotros vamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, estos son ejemplos de cómo cosas se hacen. Y luego otra cosa que hacemos es en los cursos talleres enseñarles cómo cargar imágenes grandes, cómo cargar imágenes pequeñas, como para que las maltraten menos en las procesiones y en las velaciones. Entonces hacen pequeños talleres de cómo cargar la chiquita, la grande, de cuántas personas, etc., ¿no? Bueno, aquí está lo que yo les decía, que en cualquier lugar al que ustedes vayan, si está así el calorón que hace aquí, pídanle a la gente que le ponga un toldo, por favor, a la imagen, por favor, ¿no? Aquí, como pueden ver, ya tienen, pero no. Estas son fotos ya, no son tan antiguas porque él es el que más pero todavía desde ahora. Luego, la otra cosa que se hace, y que también por eso se hacen pequeñas temporadas de 3 meses, es ir generando un termómetro de cómo va sintiendo la comunidad el trabajo, si les gusta o no. Entonces, el trabajo siempre está abierto a visitas, y la idea es interaccionar con la comunidad lo más que se pueda para hoy retroalimentar el trabajo y ir sabiendo qué les parece. Por eso justo, por lo menos el proyecto es que yo coordino, todos los proyectos que yo coordino se hacen en temporadas cortas, porque
muchas veces tú haces un trabajo de jalón y cuando regresas al mantenimiento a la gente no le gustó el trabajo, lo modificó. No está. En cambio, si vas haciendo trabajo en pequeños tiempos, te da como para que la pieza esté todo un año cumpliendo funciones y la gente te pueda decir sí me gustó, no me gustó, fíjese que como lo encajaron en la base nueva se mueve mucho, es decir, hay una serie de cosas que se pueden ir arreglando. Ahí está el padre David Beaumont, que no sé si lo conozcan, que a nosotros nos emocionó que nos visitara. También han ido chicos de la escuela de Torin, también como para que se vayan familiarizando, eso también se hace en el proyecto y se conversa con la gente, ¿no? O sea, cuando quieren venir. Y luego se hacen pequeñas exposiciones, esta se hizo en misa el domingo, para que la gente que no va siempre, también como hace mucho calor, pues la gente no anda subiendo el cerrito ese para ver qué estamos haciendo, les da vergüenza y si se pone el día de misa, pues la gente acude más, ¿no? También, bueno, ahí está lo de los cursos y los talleres que les decíamos, que asisten generalmente los cargueros. Luego también se entregan trípticos, que tienen información básica de esta parte que les dijimos de cómo se deteriora, cómo se puede preservar para que no se deteriore, con medidas muy básicas y en un lenguaje muy sencillo, muy simple. Y la otra cosa que se hacen son las entregas abiertas a la comunidad, ¿no? Se hace una pequeña ceremonia de entrega. Los de Torin no son muy quisquillosos en eso, en algunos lugares tenemos que tener toda una cosa de consagración y de rezos, y, o sea, depende de cada lugar. Y bueno, este es un día de la primera entrega que tuvimos y yo, bueno, quisiera destacar que agradecemos muchísimo a la comunidad y a las autoridades civiles y religiosas del pueblo de Torin la apertura y el gusto de trabajar ahí, a las autoridades y a los investigadores del Centro Ignacia Nora y a colegas y asistentes de la Coordinación Nacional de Conservación donde nosotros trabajamos. Y ya eso sería todo, y ya todas las preguntas que quieran o no quieran. Muchas gracias. Aquí Diego es el coordinador en campo, entonces él tiene todas las preguntas que quieran. Diego. Adelante. ¿Cuál cree que ha sido usted la comunidad indígena con la que se les haya dificultado más trabajar y por qué? Mira, los coras ahorita, ¿no? Los coras. Sí, estamos. Ahorita ponemos con los coras. El primer proyecto que llevamos el año, ¿no? Es más o menos marzo-abril, y es con los coras, y sí hemos tenido pues sí, bastantes como contratiempos. O sea, sí, ellos hicieron la solicitud, ¿no? Que a ellos les interesaba que se restauraran sus imágenes, pero al mismo tiempo son un tanto más cerrados, como más herméticos, ¿no? Con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿no? Y bueno, también pues con sus objetos, ¿no? Entonces esto a veces nos ha impedido un poco como poder tener un trabajo más abierto, más... O sea, hemos podido trabajar, pero también por eso hay que hacer un trabajo de antropología previo y también hay que leer mucho la historia y la etnografía de cada lugar. Es decir, los coras han estado recluidos en una sierra muchos años es una zona donde hay otros 3 grupos indígenas que se llama el Gran Nayar, que están muy cercanos, que tienen tradiciones parecidas, que son los huicholes, los coras, los tepehuanos y los mexicaneros, y fueron muy atacados, y además fueron grupos que no se rindieron fácil. Es decir, cuando ya estaba en la colonia, los nayaritas seguían siendo independientes, no podían tuvieron que hacer hubo toda una pelea. Por ejemplo, los yaquis son un grupo muy particular, porque los yaquis, ellos quisieron evangelizarse y están muy orgullosos de que ellos fueron los que llamaron a los frailes, les dijeron, órale, ya nos gustó lo que están haciendo con los mayos, vénganse con nosotros, porque son un grupo que sabe muy bien quiénes son, digo, lo que voy a decir es medio ridículo, no lo tomes literal, pero son grandotes, fuertes, tienen mucho más dinero que otros grupos indígenas del país, saben muy bien quiénes son. En cambio, y además están en medio de una zona mestiza por todos lados, o sea, es una zona plana donde ellos están entre ciudades importantes de Sonora y así ha sido su vida. En cambio, hay grupos como estos que están en la sierra, que no están abiertos a otros grupos, que son casi monolingües, que las mujeres no bajan a los mercados o así, porque no lo necesitan tampoco, o no lo necesitaron durante una época. Y entonces sí quieren que se conserven los objetos, pero por otro lado siempre han sido saqueados, siempre los han maltratado,
etcétera. Entonces no están tan dispuestos, o sea, están como ambivalentes con respecto a lo que hace el gobierno por ellos, ¿no? Es como ¿qué quiere el gobierno de nosotros? Aunque ellos lo pidan. Entonces lo que nos pasa es que a la larga siempre dicen que sí, pero tenemos que pasar por una negociación donde nos dicen, bueno, entonces se va a reunir el Consejo de Ancianos el jueves y les decimos. Entonces estamos ahí un poco como esperando a ver a qué horas dice el Consejo de Ancianos, ¿no? Y a la mera hora, hasta ahora, siempre nos han dicho que sí. También yo creo que uno tiene que hacer un trabajo de regreso, es decir, cualquier cosa a la que tú te comprometes la tienes que cumplir. No te puedes comprometer a nada que no puedas cumplir, no puedes hacer promesas porque eso va haciendo que la gente confíe en ti, ¿no? Con los coras al principio teníamos a 2 personas que nos cuidaban todo el día detrás, o sea, teníamos a 2 señores que estaban viendo lo que hacemos todo el día, el primer año. El segundo año ya no tuvimos a nadie, es decir, ya supieron que no nos las vamos a robar, que no vamos a tomar fotos y ellos dicen que no, etcétera. Es decir, y eso pasa también, digo, yo he trabajado mucho también no mucho, pero he trabajado en las reservas de Estados Unidos y a esos grupos indígenas les pasa lo mismo. Cuando ha sido muy, muy maltratado, también en comunidades mestizas, pobres mexicanas, les va a pasar lo mismo, ¿no? La gente está como más preocupada, ¿no? También yo no trabajo en el sur de México, pero por ejemplo dicen que en la zona de Chiapas los chamulas, etcétera, también son muy, muy cerrados. Pero yo diría que son cerrados por razones, ¿no? O sea, no decir son cerrados así. Y también la otra cosa es que son grupos más tradicionales, que les importa mucho conservar su estructura jerárquica propia y sienten que un poco la entrada de lo demás la va rompiendo, y es cierto que sí la va rompiendo, ¿no? Entonces, también por eso son más recelosos de quién puede entrar o no. Eso sería como lo... Espero haber respondido. Por ejemplo, ahorita que había dicho sobre si llegaban barcos con tortillas o lo que sea, que se los robaban y eso, o sea, alguna de esas piezas han tenido tanta historia. O sea, yo sé que todos tienen historia, pero por ejemplo que les hayan contado, no, esta pieza vino de no sé dónde y llegó acá. Pues eso no tenemos tanto, pero Diego te puede platicar, por ejemplo, hay imágenes que son más queridas localmente porque se asocian a tradiciones locales, ¿no? Por ejemplo, la Lore con eso. Sí, la Lore, el río. También cuentan los ríos. Pues sí, es decir, a veces no tenemos como el registro, o sea, histórico, ¿no? De cómo, de dónde proviene, ¿no? Ahorita estaba acordando justamente de una imagen en el Nayar, que es un niño Dios, que le dicen el Santo Reyes, es una pieza de marfil, que bueno, revisando como textos, hay un inventario de un franciscano cuando salieron los jesuitas. A él le encomiendan que vaya a hacer un inventario de todas las misiones del Nayar, ¿no? Y pues sí, ahí va registrando la mayoría de las esculturas. Y por ejemplo, esta pieza de marfil no aparece en el registro. Y entonces, bueno, también hay como un recelo con la comunidad con esta imagen, ¿no? Es la sagrada, y entonces luego intentamos como conversar un poco más con ellos y no es que nos den una historia, o sea, nos cuentan como, cuando hablé con el encargado, él me decía, no, pues es que esta imagen es como la guadalupana, apareció un día en el cerro, y así, ¿no? Y de seguro debe tener una leyenda que ellos, o una historia, ¿no? Todavía quizás más, pero que quizás todavía no nos quieren contar, ¿no? Entonces, pues sí, tienen como estos simbolismos cada una de ellos. También te podría decir 2 cosas. Bueno, hay un texto bastante interesante que hizo Raquel Padilla con 2 personas más, y hay también un texto de Clara Bargellini, que si te interesa luego. Clara Bargellini es una historiadora del arte que se ha especializado en el norte de México. Y ellos han hecho estas como comparativas entre los inventarios que hacían los frailes. También fue lo mismo en el caso de Nayar, pero cuando corren a los jesuitas, cuando les dan a los franciscanos las misiones, pues tienen que hacer inventarios para saber qué se están enfrentando. Y entonces afortunadamente están esos inventarios en muchos de los casos. Y hemos podido ver que sí, que las piezas se corresponden con las que hablan el inventario, y luego hay miles que están perdidas, que no están mencionadas, ¿no? Pero Clara Bargellini y también el equipo que trabajó con Raquel, que no me acuerdo, son otros 2 investigadores, que tienen un texto bastante interesante. Nosotros pudimos hacer rastreo de qué piezas por lo menos estaban para finales del 18, ¿no? Pero hay otras que no, que llegaron.
La otra cosa que es importante es que para las comunidades, si la pieza es virreinal histórica, les da igual, o sea, es igual de sagrada una pieza de yeso vaciada de San Isidro Labrador que una estofada del 18, ¿no? Y nosotros tenemos que explicarles que no vamos a trabajar la vaciada, pero no podemos despreciar a la otra tampoco, porque es igual de importante. Entonces no hay que hacer como jerarquías de ese tipo. Cuando hacemos inventario, hacemos un inventario hasta de la de yeso, aunque sabemos que es poco probable que se la vayan a robar, ¿no? Porque no es importante. La otra cosa es que en todas las comunidades casi siempre hay una pieza que te dicen que es la más importante, la que apareció en el hueco de la madera, la que no sé qué, la que está cuidada. Los yaquis tienen una que es como la patrona de los 8 pueblos, y hay una leyenda de que hay 2 gentes que escogen al año y que la alimentan y que están todo el tiempo con ella. Y a lo mejor hay una pieza en una cueva, no sabemos, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor es valiosísima, a lo mejor no, pero todas las comunidades tienen como una imagen que es como que representa lo sagrado del propio pueblo, no tanto la parte como religiosa de las fiestas de culto, sino como que representa al pueblo. Y esa en general no dejan que la vean los fuereños, ¿no? Es como, porque se las van a robar y les quitan su poder, su especificidad. Es como, eso pasa mucho. ¿No tienen más preguntas? Una pregunta. Ahí en las comunidades yaquis, ellos ahí en Tony no participaron en algo, ya, no nada más en los talleres que ustedes daban, sino ahí, Sí. yo sé que no son especialistas en esto, pero no participaron en algo de la restauración, Hay comunidades donde sí integramos a la comunidad. Por ejemplo, trabajamos en Santa María Acapulco, que es una comunidad PAME durante 7 años. Y ahí trabajamos con un grupo amplio de la comunidad y se entrenó. Aquí intentamos y nunca se acercó nadie a capacitarse. Entonces, desafortunadamente, no. Con los coras tampoco tenemos un chico que medio lo hace, medio se aburre, medio no. Depende de cada comunidad y de lo que ellos quieran. Como le decía, los yaquis tienen más dinero que otros grupos indígenas del país, así que a lo mejor ellos consideran, no estoy segura, esto lo estoy inventando, que es más fácil conseguir profesionales y a lo mejor ellos juntar el dinero para hacerlo que tener a una persona entrenada líricamente, ¿no? Puede ser, no sé. Y ellos no estuvieron ahí, algunos yaquis, digamos, con ustedes estudiándolos, checándolos a ustedes ahí. Al principio sí, bueno, pues sí, el primer año, en 2014, sí notamos que, pues sí, recibíamos muchas visitas sobre pues el temástil y la quillosa, ¿no? Los encargados principales de las imágenes. Era constante que fueran pues sí, también tenían otras actividades, ¿no? Entonces no podían estar ahí todo el día, pero sí, al menos iban, no sé, 2 veces, 3 veces por semana a ver qué hacíamos y tenían muchas dudas y les íbamos explicando, ¿no? Y así fue toda esa temporada, y conforme fue pasando ya el tiempo es como, bueno, qué bueno que ya llegaron y nosotros tenemos otras cosas que hacer y ya luego nos vemos, ¿no? Entonces tiene que ver también como con la confianza, ¿no? Pero bueno, aún así también siguen estando al pendiente, ¿no? O sea, ya no es tan constante de ir 2 o 3 veces por semana, ¿no? Pero siguen haciendo sus visitas porque de cualquier modo igual son los responsables, ¿no? De las imágenes y de lo que se les haga, ¿no? Bueno, los trabajos que se realizan. Ya que tocó el caso de Raquel Padilla, Calidad señala que tiene un blog en Facebook, donde ella saca toda la información. Bueno, tiene un libro que se llama Los Eventos Parias, que es el libro actual sobre la cuestión de los grupos étnicos como los yaquis, pero también sigue subiendo información en esa página. Es interesante, ¿no? Todo lo que no pasó en el libro, que va por la segunda edición, que no está en libro, Sí. Lo sigue subiendo, ¿no? Sí, se llama Irredentos Parias la página de Facebook, por si alguien la quiere seguir, sí. Esto podría ser. Pues somos colegas del instituto, no tenemos la misma profesión, pero sí, yo la admiro mucho, sí. Pues dentro de la tribu yaqui, especialmente en el pueblo de Cocori, ¿cuál sería el aprendizaje o la enseñanza que los mismos originarios le han otorgado? En Cocorit, no sé por qué no estaba en Cocorit, pero en Torin, pues hay muchas enseñanzas de mucho tipo, ¿no? O sea, como que darte una así en particular, no. A mí lo que me impresiona mucho en general en el norte del país es que la gente es como clara, franca, directa, entonces es mucho más fácil trabajar, es
mucho más fácil tomar decisiones y hacer que el trabajo fluya que en otros lados, ¿no? Por eso nos pasa con la gente indígena y con la gente mestiza. El centro del país somos más, como que, no es que no se pueda trabajar, pero hay más recoveco, ¿no? Y aquí la sensación es que es como de total apertura, es decir, aunque desconfíen de ti, te dicen que desconfían de ti. Y también, aunque lo asumes, es mucho más fácil trabajar de así, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy interesante. También la otra cosa es que han sido increíblemente cariñosos, han invitado al grupo a cabos de año, a celebraciones, a fiestas, o sea, están muy orgullosos de su cultura. Hay grupos que están orgullosos, pero que no son como tan echados para adelante. Los yaquis es brutal, o sea, hay una cosa como de vengan a ver lo que somos, cómo lo somos, etcétera, y eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, se reflejan sus propias luchas de otras cosas, ¿no? Es como, sí. Perdieron a Huacabal. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Y otros grupos que habían visto lo que ustedes están haciendo, no se ha corrido la voz entre ellos y no han pedido, oye, nosotros? Sí. Sí, de hecho sí. El año pasado ocurrió con Vacum, con Loma de Vacum. Pues sí, estábamos trabajando en Tori y también se corrió la voz. Y también fuimos a hacer, pues sí, hacer ahorita que acaben, ¿no? vayan para allá. Sí, como pues podrían ver nuestras imágenes. Y pues sí, fuimos a Vacum, ¿no? Y Loma de Vacum a hacer el dictamen, ¿no? De las imágenes. Y bueno, también ya Renata les explicó cómo sería el procedimiento si querían ¿no? Que se intervinieran. Y este año pues también pues, contactaron del pueblo mayo, ¿no? De Júpare. ¿no? Y entonces igual también fuimos a hacer el dictamen y explicarles cómo sería. Entonces, pues sí se va como corriendo la voz, ¿no? O sea, de los trabajos. En la comunidad de Júpare que están nombrando, creo que unos 2 años atrás, habían llevado la imagen de la Santísima Trinidad, la habían llevado al restaurante, entonces había como un descontento en el pueblo porque se había llevado la imagen. Claro. Y no sabían cómo le iban a volver. En este caso no se llevan las imágenes, sino que las trabajamos ahí. Sí, solamente se llevan las imágenes cuando la zona es como muy peligrosa para un equipo que pues sí pasa en México. Entonces hay lugares donde si no hay de otra, lo que se ofrece es que la pieza se va al DF a trabajar o a la capital regional del lugar por donde se esté. Y se ofrece, por ejemplo, a veces ayuda para traslados para que la comunidad vaya a ver el trabajo o para una persona que se contrate, un poco lo que me hacía la pregunta del señor, de que se le entrena. Entonces una persona del pueblo está como de testiga de que la pieza está ahí, ¿no? Eso es un poco también lo que se hace. Es muy bonito, por ejemplo, en México lo que sí hay un caso súper bonito que es una comunidad mestiza que está en Xochimilco, que es el barrio hasta el que la gente va a ver las trajineras y así, pero es un barrio muy tradicional en México. Y tienen un niño santo que se llama el Niñopa, que es muy importante en el centro de México. Es muy santo y que tiene como 18 capas de repintes. O sea, ¿cómo fue ese niño originalmente? Nadie tiene la menor idea. Es como una capa así de... O sea, hay que restaurarlo cada año porque justo las capas están como huecas entre sí, cada golpecito hace que se estrelle. Y lo que es muy impresionante es que cuando lo trabajan, en Xochimilco la gente tiene una lista como de aquí al 2050 de quién va a ser el mayordomo al año siguiente del niño. Cuando va al trabajo le llevan juguetes, le ponen una cuna, le llevan dulces, la gente va toda la semana con él porque como es el niño, así vive en las casas, le hacen un cuarto especial para eso. Y la verdad es que mis respetos a las restauradoras que trabajan esa pieza porque tienen a todo un barrio duro del DF viendo la pieza como la trabajan, ¿no? Y es, ¿no? Va variando de ¿Y cuánto tiempo les lleva? O sea, porque también se habla de una investigación previa, ¿no? Para restaurar una pieza. Pues mira, en este caso las investigaciones no son excesivamente profundas, o sea, hacemos algunas investigaciones como de materiales, o sea, se tienen que tomar muestras de materiales cuando tenemos dudas y se tienen que pasar al laboratorio en México para que nos digan de qué están hechas o ese tipo de cosas, ¿no? Y de la parte antropológica llevamos antropólogos, ¿no? Y entonces ellos a la par lo están haciendo. Entonces cuando sentimos algo raro o el antropólogo nos dice, a ver, cuidado, no se metan con esto, o no, eso es como... Entonces hay como dos partes, una parte es la parte científica, como de los materiales, y otra es la parte como de ciencias sociales, ¿no? Y depende, por ejemplo, en Santa María Acapulco trabajamos 7 años y hicimos muchísimo trabajo, ¿no? Porque se quemó la iglesia completa, entonces hubo que trabajar toda la iglesia. ¿Y para restaurar ahí cuántas piezas o la iglesia? No, pues ahí sí trabajamos
o sea, fue la iglesia, la pintura mural, 18 esculturas, 6 cuadros, los retablos, o sea, toda la iglesia, fue una brutalidad. Pero ahí también, como hay un seguro, o sea, el INAH tiene un seguro que cubre todos los bienes culturales del país. Entonces, si le cae un siniestro a una iglesia, sobre todo a iglesias, o sea, a edificios, se pudo cobrar el seguro. Entonces, el seguro eran 16 millones de pesos y se pudo hacer un trabajo increíble de contratación de gente de la comunidad, de investigación de todo tipo, de restauraciones, o sea, es un trabajo. Aquí tenemos un presupuesto mínimo, entonces vamos haciendo lo que podemos también, es como, ¿no? Por eso no podemos repetir en el estado, que era lo que les decía, o sea, Loma de Bacum o Bataconcica o quizá Jupare van a tener que esperar una vuelta más o gestionar recursos o que el Centro INAH Sonora consiga recursos. Lo bueno es que se despide la voz de que se puede hacer un trabajo profesional, que se puede hacer un trabajo de curso de conservación preventiva, y eso ayuda por lo menos a alargar la vida de las piezas, ¿no? Eso ya genera como otro movimiento distinto al que se tenía en el Estado, ¿no? Antes. Ustedes estuvieron trabajando aquí en verano, si no están acostumbrados ustedes. No, en verano no. ¿No estuvieron? En verano no. De septiembre, octubre y noviembre, cuando ya bajó un poquito. No, además respiramos solventes, imagínense con ese calor y el sol, porque hay que limpiar con solventes. Bueno, hay mascarillas. Bueno, y si no hay más preguntas, vamos a pasar a la parte de la entrega de reconocimientos. Renata, sí, gracias. Acompañarme. Sí. Muchas gracias. El Instituto Tecnológico de Sonora, a través de la Dirección de Extensión Universitaria y el Departamento de Extensión de la Cultura, otorga el presente reconocimiento a Renata Schneider-Glantz por su participación en la Agenda Cultural ITSON con la conferencia Proyecto de Restauración de Piezas Históricas en el Templo de Torin, llevado a cabo en la Sala de Videoconferencias 1, Campus Nainari, el día miércoles 23 de noviembre del presente año. Firma la doctora Grace Marlene Rojas Borboa, jefa del Departamento de Extensión de la Cultura. Gracias. Y en el mismo contexto, a Diego Alberto Ángeles Sánchez Sevilla. Muchísimas gracias, Diego, por su... Ya no les va a dar tiempo de irlos a ver a Torin, pero sí, tienen de aquí al jueves si quieren alguien darse una vuelta. Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y les recordamos que el día de mañana a las 11:30 es la premiación de los Juegos Trigales del Valle del Yaqui. Ojalá puedan acompañarnos, maestros, lleven a sus estudiantes. Es un certamen de nivel nacional donde se van a premiar a los ganadores de narrativa y de poesía. Entonces ellos van a estar con nosotros, también ahí por si gustan hacerles cuestiones en cuanto a la obra literaria con la que ganaron. Pues muchísimas gracias y pueden retirarse a clases.